¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que ya es miércoles, mitad de semana, 24 de mayo de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. La reapertura de la investigación para recabar pruebas solo puede realizarse previo al inicio de la etapa intermedia, establece la primera sala. Universidades privadas realizan actos equiparables a los de autoridad cuando omiten tramitar o entregar títulos, determina la segunda sala. El Tribunal Electoral ordenó investigar al Ejecutivo Federal por apoyo indebido a la candidata de Morena en el Estado de México. Deudores alimentarios y agresores ya no podrán aspirar a ningún cargo de elección popular. Muy buenas noches, vámonos con todas las noticias. La primera sala de la Corte analizó un asunto relacionado con la apertura de la investigación para recabar pruebas en un proceso penal. La primera sala de la Corte determinó que solo se puede reabrir la investigación penal para recabar medios de prueba antes del inicio de la etapa intermedia. Esto al declarar la validez del artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la etapa intermedia se ofrecen y admiten los medios de prueba y se depuran los hechos que serán materia del juicio. La sala destacó que, en términos del propio Código Nacional, la investigación complementaria termina una vez que se cerró la investigación y la etapa intermedia comienza desde que el Ministerio Público formula la acusación. Explicó que, si la solicitud de reapertura de la investigación se presenta una vez que la autoridad ministerial formuló la acusación, la petición es improcedente. Detalló que la posibilidad de reapertura no viola el derecho a ofrecer pruebas por parte de la víctima, pues tiene oportunidad de recabar medios de prueba en la etapa de investigación complementaria. De esta manera, el derecho de la víctima a ofrecer pruebas está garantizado por el propio Código Nacional en las etapas determinadas bajo las formas y plazos que establece esa norma. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En redes sociales, la Suprema Corte publicó un criterio de la primera sala que determina el contenido y alcance del discurso de odio, el cual se refleja en las manifestaciones que promueven la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados por no reconocerles igual dignidad humana. Se basa en prejuicios y pretende establecer diferencias carentes de justificación jurídica para validar un trato hostil en contra de grupos o personas e incluso privarles de sus derechos o también de la vida. La segunda sala de la Corte resolvió un recurso que involucra a universidades privadas y la procedencia, en ciertos casos, del juicio de amparo. La segunda sala de la Corte determinó que las universidades privadas se consideran equivalentes a una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omiten tramitar o entregar un título profesional. De acuerdo con la sala, los particulares a quienes el Estado les permite prestar el servicio de educación superior forman parte del sistema educativo nacional. Es por ello que asumen la responsabilidad de cumplir con la Constitución y las leyes en la materia, y de eso depende el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Las leyes General de Educación y de Educación Superior prevén que las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán documentos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos de los planes y programas de estudio. De esa forma, cuando una universidad privada no tramita o entrega un título profesional a quien cumple los requisitos, afecta sus derechos en términos de la ley de amparo, pues le impide el ejercicio del derecho humano a la libertad de profesión, así como la tramitación de su cédula profesional y el registro de los documentos ante el Sistema de Información y Gestión Educativa para que tengan validez en todo el país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
El Consejo de la Judicatura Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos de interconexión con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango y el Poder Judicial de Nayarit. Con ello, a partir del miércoles 31 de mayo iniciará el trámite electrónico interconectado del juicio de amparo indirecto entre los juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación, con los centros regionales del Sistema de Justicia Penal, con residencia en Tepic, Tecuala, Santiago Ixcuintla, Bucerías, San Pedro Lagunillas e Ixtlán del Río, del Poder Judicial de Nayarit, mediante el uso de la firma electrónica certificada. A partir de esta misma fecha también se podrán tramitar los juicios de amparo indirecto entre los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales del Tribunal de Justicia Administrativa de Durango. Los servicios de interconexión solo operarán en días hábiles para los órganos jurisdiccionales de Nayarit y Durango. En su sesión de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió asuntos relacionados con el proceso electoral para renovar gobernador en el Estado de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó investigar si el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en violaciones a los principios de imparcialidad, equidad en la contienda, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos al manifestar su apoyo a la entonces precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, durante la conferencia mañanera del pasado 2 de febrero. Por unanimidad de votos, las y los magistrados revocaron la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México en la que había declarado la inexistencia de las infracciones atribuidas al titular del Ejecutivo Federal. Se propone calificar como fundados los planteamientos del promovente y suficientes para revocar la sentencia impugnada, porque el tribunal local debió realizar un estudio integral y contextual de las manifestaciones emitidas por el denunciado, ello en apego al principio de neutralidad que la Constitución les impone a las personas funcionarias públicas. En otro asunto, la Sala Superior revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México que declaró la inexistencia de uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de legalidad, imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, derivado de la asistencia irregular del presidente municipal de Tepetlastoc a un evento proselitista de la entonces precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral. Con el voto de calidad del magistrado presidente, derivado del empate en la votación, las y los magistrados declararon improcedente el desistimiento que presentó Morena sobre este asunto y ordenaron investigar si Alejandra del Moral y el PRI tienen responsabilidad indirecta en los hechos denunciados. En su proyecto considera que el escrito de desistimiento no es procedente, ya que el medio de impugnación versa sobre cuestiones que atañen el interés público y la defensa de diversos bienes jurídicos colectivos que van por encima del interés del partido político recurrente, por lo que no podría desistirse de su acción cuando justamente este partido no es el único titular de los bienes jurídicos que pudiesen verse afectados. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El 13º Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito determinó que debe tenerse por cierto lo afirmado por el trabajador al servicio del Estado en la demanda respecto de las horas extras reclamadas, si el demandado omite en su contestación el horario diario pactado para la prestación de los servicios. De acuerdo con la fracción quinta del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, previo a la reforma de 2019, de aplicación supletoria, establece que la contestación de la demanda debe oponer excepciones y defensas, refiriéndose a todos los hechos, ya que de existir silencio y evasiva, se tendrán por admitidos los hechos en los que no hubo controversia. Si el demandado afirma que se desempeña dentro de una jornada laboral de 48 horas semanales, sin especificar la hora de entrada y de salida, se darán por ciertas las jornadas ordinarias y extraordinarias, cuyo pago reclama el trabajador. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos.
fallo de la Corte que reconoce a los infantes como sujetos de derechos. Colectivos sociales acompañaron a la activista y víctima de ataque con ácido, María Elena Ríos, y a otras sobrevivientes a la presentación en el Senado de una iniciativa ciudadana para tipificar como feminicidio este tipo de conductas delictivas. Porque desafortunadamente al seguirlas tomando como lesiones no competen a un delito grave. ¿Por qué es necesario tipificarlos de esta manera que es la adecuada? Porque conlleva borrarnos esto. Los ataques con ácido y sustancias químicas son el vivo ejemplo del borrado de la mujer. A través de la plataforma change.org, reunieron más de 44,000 firmas para que los legisladores tomen en cuenta esta propuesta que busca terminar con los ataques hacia las mujeres con ácido y otras sustancias químicas y se garantice también el acceso a la atención médica y la rehabilitación. Durante la firma de un convenio, especialistas universitarios y representantes de UNICEF reconocieron una sentencia de la Corte que involucra a niñas, niños y adolescentes. La protección de la infancia no es un tema asistencialista, sino de derechos, advirtieron representantes de UNICEF e investigadores de la UNAM, quienes reconocieron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece como jurisprudencia que debe abandonarse el término menores para referirse a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en un proceso judicial. Porque la misma Suprema Corte tenía sentencias en donde utilizaba el término menores y niñas, niños y adolescentes, ¿no? que coexistían en el tiempo. Así es que este criterio me parece una excelente noticia porque implica pues, estos pasos hacia el cambio cultural que es necesario para el reconocimiento pleno de niñas y niños como titulares de derechos. En el marco de la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la UNICEF, señalaron que el término menores es peyorativo y les resta valor. Destacaron que dicho convenio permitirá atender justamente la resistencia en el reconocimiento de este sector de la población como personas sujetas de derechos. En parte de lo que queremos trabajar en el tema de planes curriculares es porque todavía se siguen formando estudiantes de derecho bajo una concepción de derechos de menores. Todavía hasta la fecha eso continúa en las facultades de derecho y queremos eliminar eso. Así que la Corte viene a reforzar algo que este convenio también pretende hacer, que es ir sustituyendo lenguaje y utilizar el lenguaje jurídico adecuado para referirse a niños, niñas y adolescentes. Busca además la promoción de proyectos de investigación conjuntos, así como la formación de estudiantes de derecho orientados a la defensa de niñas, niños y adolescentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y hablando de niños, organizaciones de la sociedad civil indicaron que estarán atentos a que se cumpla el fallo judicial que ordenó suspender la impresión de los libros de texto. La Unión Nacional de Padres de Familia, junto con organizaciones civiles, exigieron a la SEP que cumpla con la suspensión de la impresión y distribución de los libros de texto, debido a que su contenido es antipedagógico. Estas organizaciones manifiestan su apoyo a la Unión Nacional de Padres de Familia porque la Secretaría de Educación Pública incumplió con el proceso de elaboración de los libros de texto que la misma institución fijó. Señalaron que el pasado 19 de mayo, un juez de distrito resolvió otorgar dicha suspensión, ya que su contenido no fue consultado por los padres de familia y atenta contra el derecho a una educación de calidad. Estaremos atentos a que las autoridades responsables cumplan con la suspensión provisional que ordena que paren de manera inmediata la impresión de los libros de texto ilícitos y que detengan la distribución. Mencionaron que debido a esta situación han presentado diversos amparos en defensa de los derechos educativos de niñas, niños y adolescentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. En otros temas, en el primer cuatrimestre del año se reportaron 123,421 víctimas y 716,106 delitos del Foro Común a nivel nacional.
lo que representa un incremento de 6% en el total de víctimas con respecto al mismo periodo de 2022, periodo en el que se observaron disminuciones en los registros de víctimas, por ejemplo, de feminicidio, secuestro, trata de personas y extorsión, se indica, frente al incremento de registros en homicidios dolosos, violencia familiar y narcomenudeo. Causa en Común realizó un análisis de los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y plantea que, aún tomando en cuenta la cifra negra de delitos no denunciados, 93%, algunas cifras podrían indicar manipulación o incluso que se está ocultando información. Fíjese que diversas organizaciones de jóvenes convocaron a los ciudadanos del Estado de México a votar con el fin de definir el mejor rumbo para dicha entidad. Todos los partidos políticos, todos, siempre, en menor o mayor grado, nos han fallado. Pero este 4 de junio tenemos que elegir a la persona que vaya a construir ese Estado de México que queremos y que nos merecemos. Los jóvenes del Estado de México representan el 28.4% de la población que podrá salir a votar este 4 de junio en el Estado de México. Por ello, el movimiento Todos a Votar hizo un llamado a que la ciudadanía ejerza este derecho y que sea, indicaron, por la mejor opción. Con base en nuestro peso poblacional y en nuestro peso electoral, seremos quienes definamos el futuro de nuestro Estado y el futuro de nuestro país. En conferencia, el colectivo de estudiantes señaló que si quieren ser tomados en cuenta en las decisiones públicas del país, deben participar, o de lo contrario, advirtieron, serán otros los que lo hagan por ellos. Recordaron que la entidad mexiquense es la más poblada del país, con casi 17 millones de habitantes, el 13.48% de la población nacional, y con la generación del segundo mejor Producto Interno Bruto, con 9.2%. Afirmaron que la juventud mexicana piensa en su futuro y que por ello es que quieren un Estado de México y un país con instituciones, con transparencia, rendición de cuentas y con respeto y protección a los derechos humanos. Vámonos ahora a las breves de México. El Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Tamaulipas, concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier G., lo que impide que se ejecute el acuerdo que ordena el retiro de sus escoltas. El Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chihuahua, concedió una suspensión provisional a Juan Carlos M., ex coordinador del Grupo Beta vinculado a proceso, acusado de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, homicidio y lesiones por el incendio en el que perdieron la vida 40 migrantes. La ACNUR reveló que por segundo año consecutivo México se ubicó en el tercer lugar con el mayor número de solicitudes de asilo, con 118.756 solicitudes. Destacando la ausencia de alternativas de estancia legal, ciudadanos hondureños fueron los que más solicitudes tramitaron, con 25%. Una explosión en una toma clandestina en un ducto de Pemex ubicado en la comunidad El Tesoro, municipio de Polotitlán, Estado de México, dejó como saldo al menos 7 lesionados. Fíjense que, pues el mundo, ve esta nota, el mundo debe prepararse para la próxima pandemia global, que podría ser aún más mortal que la de COVID-19. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Durante la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, el director general de la organización reconoció que pese a haber declarado el fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID, sigue latente el riesgo de que surjan nuevas variantes que produzcan, dijo, una nueva oleada de contagios y de muertes. And the threat of another pathogen emerging with even deadlier potential remains. If we do not make the changes that must be made, then who will?
And if we do not make them now, and when? When the next pandemic comes knocking, and it will, we must be ready to answer decisively. Bueno, para irnos a las breves del mundo, déjeme informarle que ya hoy, esta tarde-noche, se hizo oficial el arranque de la campaña para la presidencia de los Estados Unidos del gobernador de Florida, DeSantis, que arranca su campaña vía Twitter y advierte, entre otras cosas, que va a cerrar la frontera de México con un muro. Discute en línea su decisión y, bueno, pues experimentó problemas técnicos a la hora de hacer este anuncio. Pero bueno, pues lo importante es que dice, yo voy a hacerle la competencia a Donald Trump. Vámonos a las breves del mundo. La policía alemana realizó una serie de operativos contra integrantes del grupo activista climático Última Generación por la obtención de $1.5 millones para financiar una organización criminal. Se encontraron culpables a 7 miembros tras catear 15 propiedades. El juicio contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por presunta malversación de $44 millones, dio inicio sin su asistencia al presentar incapacidad médica. Se dice víctima de persecución política, pues ha manifestado su intención de buscar de nueva cuenta la presidencia de la República en 2024. El Consejo Federal de Suiza propuso cambios en la ley de derechos de autor para que los grandes proveedores de servicios en línea y redes sociales paguen por el uso de contenido periodístico. Se tiene un lapso de 4 meses para iniciar con el proceso. La fuerte crisis que enfrentan los países de Somalia, Etiopía y Kenia necesita $7,000 millones para ser controlada, pero se lleva recaudado el 20%. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que, de no haber una fuerte donación, se cancelarían las operaciones de emergencia, causando la muerte de millones de personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. La Secretaría del Trabajo y el SAT llamaron a los empleadores a cumplir con el reparto de utilidades a sus trabajadores, debido, indican, a que es un derecho constitucional establecido en el artículo 123. Las utilidades se determinan por la mitad de los días trabajados, mientras que la otra mitad corresponde al monto de los salarios percibidos. Las personas morales deben cumplir con el reparto entre el 1 de abril y el 30 de mayo. Las personas físicas que empleen entre el 1 de mayo al 29 de junio tienen derecho a esta prestación los trabajadores y extrabajadores de planta y eventuales que laboraron al menos 60 días durante el año. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 81 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En la primera quincena de mayo, el índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.32% respecto a la quincena anterior, ubicando a la inflación general anual en 6%, la tasa más baja desde septiembre de 2021. Los productos con mayor disminución de precio fueron electricidad, limón y pollo, mientras que loncherías, fondas, taquerías y la vivienda registraron aumentos. La venta de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex será por medio de una oferta pública inicial, OPI, informó Jan Fraser, directora general de Citi, dejando atrás las negociaciones con Daniel Becker de Mifel y Germán Larrea de Grupo México. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 52 meses de la presente administración, las instituciones financieras obtuvieron ganancias por 771,000 millones de pesos, 71% más que lo obtenido en el mismo periodo del sexenio anterior. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Fíjese que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que, luego del escenario complicado del fin de semana pasado, debido al aumento de la actividad del volcán Popocatépetl, las cancelaciones y retrasos de vuelos se están reduciendo y comienzan a normalizarse las operaciones. Detalló que el sábado pasado, el día de mayor afectación,
363 vuelos no pudieron salir o aterrizar, mientras que este martes se redujo a 53 vuelos afectados. La terminal capitalina indicó que también, en caso de una mayor actividad volcánica, de nuevo se suspenderían otra vez las operaciones. Diversas organizaciones aseguraron que la regulación del cannabis con fines medicinales y lúdicos generaría ingresos millonarios al país. Con la regulación de la cannabis para uso adulto, se podría generar en México una ganancia de $2,000 millones, aseguraron especialistas de Cannabis Salud. Al momento que México regule el cannabis de uso adulto, en ese momento que entra una regulación en vigor y que se empieza el mercado y las ventas, se dice que en los siguientes 2 años se pudieran llegar a generar más de $2,000 millones. Indicaron que para promover inversiones y negocios de empresarios mexicanos e internacionales interesados en la industria de la cannabis salud, se realizará un congreso del 14 al 16 de junio en Cancún, Quintana Roo. Están sirviendo a los pacientes, están sirviendo a las personas que buscan acceso sano a la planta. Es crear un mundo donde podemos ejercer y crear estos negocios para llegar a comercializar nacionalmente y internacionalmente en algún momento. Señalaron que la Suprema Corte de Justicia les otorgó un amparo para la siembra y cultivo de cáñamo derivado de la cannabis en México. La primera empresa en México que obtiene un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre del 2021, que le da el derecho para poder importar semilla, sembrar esa semilla en suelo mexicano, procesar el derivado de ese cultivo y comercializarlo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y ya nos vamos, pero invitarlo a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir este jueves la sesión del Pleno de Ministros. En esta ocasión culminarán el estudio de 2 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán. Además, analizarían una controversia promovida por el municipio de Colima, en la que pide invalidar el acuerdo presidencial por el que dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Muy buenas noches, ya nos vamos. Soy Oscar González. Hasta la próxima.